Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión. Hoy nos corresponde transmitir desde el Ministerio Evangelio del Reino. Este es un ministerio virtual donde semanalmente compartimos luz y este es un programa que lleva por título Secretos del Cielo para una vida práctica. Eh, Quiero saludar a los líderes primero de este ministerio. eh, a mi padre, junto con Manuela de la ciudad de Puerto Montt, a la pastora Eliana también desde la ciudad de Santiago, a toda la familia por allá, a mis amigos y hermanos de Pichidangui, mi hermano Josué, mi hermana Camila, también a Grisel, a mi prima Jocelyn de por Santiago y también a toda la familia de por acá de Valdivia al sur, a mis tíos, a mis primos, a mis hermanos, hermanas y, y pues fin, y a todas las personas que nos acompañan y también se unen con nosotros en esta labor de difundir los secretos del cielo para las almas en el lenguaje del Nuevo Testamento, difundiendo el reino de Dios por todo el mundo. ¿Ok? Quiero saludar también a todos mis amigos apreciados de mi escuela Alma Consciente, que también se encuentran aquí en esta plataforma, a Miguel Ángel, a Janet, a Carito, a Marixa que se une también esta semana con nosotros, eh, y a todas las personas que nos siguen en las redes, ya sea en nuestra página de Facebook o canal de YouTube, Instagram, etcétera. Eh, para nosotros es un placer poder compartir y revelar toda esta sabiduría espiritual que viene de boca de Rabí Yeshua de Nazaret, que viene de boca también de sus discípulos, y sobre toda esta grandeza de luz que dejaron plasmados en el primer siglo. ¿Ok? Quiero también dedicar esta enseñanza de hoy, esta reflexión a la familia Cortés Bío. El día de hoy se nos ha comunicado que la hermana biológica de nuestra querida Irene ha partido, ya no está con nosotros y esperamos que esta luz también pueda generar elevación a esa alma y pues bueno, ya durante el día eh, iremos comunicando también, de acuerdo a las noticias que nos lleguen, qué es lo que se hará por lo menos en esta ciudad y cómo podemos ayudar también y beneficiar a esta familia. Así que, sin más que añadir respecto a esto, ya comienzo con la disertación de hoy. He titulado eh, a esta reflexión o a esta transmisión, Limpia tu vaso para llenarlo de la luz de la santidad. Eh, Tengo como propósito y objetivo, cada vez que transmita desde este programa Secreto del Cielo para la Vida Práctica del Evangelio del Reino, del Ministerio Evangelio del Reino, hablar de la porción semanal, pero desde la óptica del Nuevo Testamento. Ya, de hecho, nuestra escuela Alma Consciente estamos dando un curso intensivo donde vamos versículo por versículo del Evangelio de Mateo, revelando los secretos cabalísticos, revelando secretos espirituales que están ocultos en cada párrafo. Cada palabra, personaje, número que aparece en este texto realmente nos deja enseñanzas muy profundas en relación al Creador, en relación a nuestras almas, en relación a los códigos universales y todo aquello eh, que realmente trasciende esta realidad física. El Nuevo Testamento es un documento judío, pero también es un documento que pertenece a la rama secreta de la Torá. Por ende, eso es lo que vamos a revelar. En palabras del Nuevo Testamento, esto es llamado la ley de Cristo o llamado también en el judaísmo como la Torá del Mashiach. ¿Ok? Entonces, la Kabbalah es la sabiduría secreta del pueblo de Israel, la Kabbalah es la sabiduría espiritual del pueblo de Israel
y esto realmente es lo que trasciende y eleva los estados de conciencia y da vida a las almas. En esta semana estudiamos dos porciones, según nuestros sabios. Una porción de la Torá es llamada Aharei Mot, que se traduce como después de la muerte, y la otra porción que se estudia esta semana lleva por título Kedoshim, que significa seréis santos. Bueno, dentro de estas dos porciones hay varias temáticas que vamos analizando, pero realmente vamos a pasar a lo esencial, ¿ya? A lo esencial. Si nos ponemos a recorrer el sentido literal, pues el sentido literal la mayoría lo sabe, ¿ya? Por ejemplo, eh, dentro de lo literal, así muy breve, la porción Aharei Mot, que se traduce después de la muerte, específicamente cuando los hijos del sumo sacerdote Aarón van a morir, por lo que les ocurrió al entrar al lugar santísimo, ¿ok? Al lugar sagrado, pues realmente eh, eso nos deja mucha enseñanza. Y desde ahí, esta porción gira en torno a la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Esta porción gira en torno al servicio del Yom Kippur, del día de la expiación y del perdón que se daba en la época del templo. Bueno, es un precepto eterno sí, hasta el día de hoy, pero dentro de la fracción de la Torá que estudiamos esta semana, nos habla del servicio de expiación y de perdón que la Torá ha llamado Yom Kippur o día de la expiación. ¿Okay? Y también el ingreso al lugar santísimo, al Kodesh HaKodashim, o también llamado el Santo de los Santos. Entonces, Aharei Mot gira en torno, esta porción gira en torno a esto. Aharei Mot es después de la muerte de los hijos de Aarón, el servicio de Yom Kippur y el ingreso al lugar santísimo, al lugar más sagrado. Entonces, la pregunta, si esta porción nos habla de esto, ¿qué enseñanza nos viene a dejar? ¿Qué tiene que ver la muerte de los hijos de Aarón con los secretos del cielo para una vida práctica? ¿Qué tiene que ver el servicio de Yom Kippur o el ingreso al lugar santísimo o al Kodesh HaKodashim con los secretos del cielo para una vida práctica? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento? O sea, ¿qué enseñanza nos puede dejar Rabí Yeshua o sus discípulos con respecto a estas enseñanzas? Bueno, comenzamos. Primero, vamos a entrar en un terreno profundo y delicado. Vamos a conectar la porción doble que estudiamos esta semana, a Jereimot con Kedoshim, después de la muerte y ser santos. ¿Ok? Y unir estas dos porciones con el lenguaje y la sabiduría cabalística, la sabiduría espiritual del Nuevo Testamento. ¿Ya? No desde una lectura literal, sino desde una comprensión espiritual, una lectura del Sot, del secreto, ¿ok? Donde los textos que encontramos dialogan a nivel de conciencia, a nivel del tikkun, es decir, de la rectificación, y también la estructura interna de nuestra alma. ¿Ya? Entonces, Aharei Mot nos enseña que para entrar a lo sagrado, para entrar a lo divino, hay que primero anular el ego. ¿Ok? O en el lenguaje del Nuevo Testamento, morir. Y la porción Kedoshim nos dice que esa muerte o anulación de ese yo falso, de ese yo egoico, se demuestra cuando dejas el borde de tu campo para el pobre o cuando no hablas mal de los demás, entre otras cosas más. ¿Ya? Entonces, como dicen los sabios, la intención de Aharei Mot es limpiar el vaso, es limpiar la vasija. La intención de Kedoshim es llenar ese vaso con la luz de la santidad.
En el Nuevo Testamento esto se resume con la idea de ser templos vivos de la divinidad, ser templos vivos del Espíritu, ser templos vivos del Creador, donde el servicio del sumo sacerdote ahora ocurre dentro de nuestro interior, ahora ocurre dentro de nuestra alma, ahora ocurre dentro de nuestro propio corazón. ¿Ok? Entonces, Ahareimot nos habla después de la muerte. ¿Ya? En la Kabbalah, esto representa morir al ego o el nefesh interior, a esa alma egoica o a esa parte desequilibrada que tenemos nosotros como seres humanos de nuestro deseo de recibir y no compartir nada. Entonces, morir al ego es la enseñanza de después de la muerte, está hablando de una muerte egoica, para acceder a niveles superiores del alma, que ya estaríamos hablando de Neshama o Hayá. Estamos hablando de niveles de alma donde conectamos con el mundo espiritual, ¿ok? Conectamos con el mundo divino y nos volvemos mitad ángeles y mitad seres humanos. Es decir, no solo comiendo pan de este mundo, sino también comiendo pan de Axilut, comiendo pan, esa energía que viene del mundo de la emanación. Y eso está explícitamente en los secretos que nos vienen del jardín de Edén, eso está en los secretos que nos vienen del mundo espiritual y realmente sacian nuestra sed y calman nuestra hambre. Cuando Rabí Yeshua de Nazaret decía al que tenga sed o tenga hambre, venga a mí y beba, no está hablando de él en realidad como persona, está hablando de sus enseñanzas. ¿Ok? Porque él era el místico de su generación, él era el cabalista de su generación, él era la persona que revelaba los secretos de la Torá en esa generación. Y él sabía que esos manantiales que iban a salir de sus labios, esos manantiales que iban a salir de su boca, iban a generar cambio, iba a generar sanación interna en el alma de todas aquellas personas que lo escuchaban en esa época. Mientras el cristianismo se centra en la persona, pues realmente en la Kabbalah nosotros no nos referimos a la vasija realmente, sino a lo que pueda desprenderse de ahí. ¿Ok? Eran las palabras de Torá, esa sabiduría espiritual, la que generaba vida en aquellos oyentes, en aquellos judíos que lo escucharon en el primer siglo. Entonces, esto estaba más relacionado con la luz que salía de él, ¿ok? Con los secretos de la Torá que emanaban de su boca, ¿ok? Más que eh, ese encuadro a su persona, ¿ok? Entonces, morir al ego es la enseñanza de Hareimot para acceder a niveles superiores del alma, nivel Neshama y nivel Haya. Es decir, a niveles ya donde nuestra alma puede captar otra dimensión, nuestra alma puede captar la luz del Creador, nuestra alma puede detectar que hay un mundo, que hay una dimensión más allá de los cinco sentidos y una dimensión incluso donde tenemos acceso a esa dimensión, acceso a esa información, acceso a ese plano en donde pertenece el mundo divino. Entonces, la clave espiritual es que no se entra al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado, que lo que es el lugar santísimo en el lenguaje del Nuevo Testamento. El lugar santísimo, ¿ok? Podemos tomarlo de dos maneras. El lugar santísimo, por una parte, es ingresar al interior del alma, poder conectar con tu yo superior, poder conectar con el yo del alma, y también por otra parte podemos tomarlo con la conexión a Axilut, ¿ok? Al plano de lo divino, a aquellos que está por encima de los astros, a ese plano, a la sala, llamémosle así, a la sala de programación astral, en donde ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni seres
ni nada de este mundo puede tener influencia sobre aquella persona que ingresa a Xilut, aquella persona que ingresa al mundo de la emanación, al mundo divino, al mundo de la mente de Dios, al mundo de la conciencia divina. Entonces, ese, esa es la clave espiritual de esta enseñanza. No entrar ni a las dimensiones profundas de tu alma, ni a Xilut con un ego activo, con un ego que sea piedra de tropiezo o que esté siendo cortina divisoria entre tu dimensión exterior, ¿ok? Y tu dimensión interior. Entonces, podemos decir que existe una cortina divisoria que no te permite ingresar al autoconocimiento de tu alma por dentro, ni a las dimensiones superiores por fuera. Entonces, hay una cortina divisoria. Esa cortina se llama ego. ¿Ok? Esa cortina se llama ego. Y en el lenguaje de la Torá, como en el lenguaje del Nuevo Testamento, ¿ok? Van a haber arquetipos, van a haber palabras, van a haber conceptos, ¿ok? Van a haber metáforas que nos hablan de esta idea de anular el ego, de anular ese deseo egoísta de recibir, ¿ok? Para acceder a un plano de la expansión, para poder acceder al plano de lo eterno, de lo infinito, aquello que perdura, aquello que realmente eh, pueda traer redención a la humanidad. Entonces, hay problemas que tienen, hay personas que tienen problemas con conectar con su mundo interior. No se conocen. No conocen la capacidad que tiene su alma. No conocen el propósito por el cual su alma ha encarnado en un cuerpo físico. No conocen la misión que han venido a cumplir o la rectificación que han venido a corregir en este plano. No conocen no conocen su contrato álmico. No conocen por qué nacieron con tales potencialidades, con tales inteligencias, con tal luz. ¿Ok? No hay acceso a esas profundidades internas. Entonces, esa persona vive en un estado de conciencia nefesh, en un estado de conciencia animal, en un estado de conciencia donde solamente está preocupado por lo que va de comer, por lo que va de vestir y por lo que ha, eh, por las cosas físicas. Por eso que Rabbi Yeshua, él decía, hay muchas personas que tienen el estado de conciencia que se preocupan por lo que comen, por lo que beben, ¿ok? O por lo que visten. Pero él dice, busca primeramente el reino de Dios. ¿Ok? El reino de Dios es Axilut. El reino de Dios es la conexión con el infinito. El reino de Dios es la conexión eh, con aquello que está por encima de todo este programa que te genera miedo, que te genera incertidumbre, que te genera necesidad, que te genera ansiedad. ¿Ok? Pero para eso, o sea, él mismo dijo, cuando tú conectas con Axilut, que en el lenguaje del Nuevo Testamento es reino de Dios, cuando tú buscas y conectas el reino de Dios, entonces lo demás viene por añadidura. ¿Y qué es lo que viene por añadidura? Lo que los astros no te querían soltar, lo que los astros o las inteligencias cósmicas no te querían dar, pues te lo dan por añadidura. Porque quien conecta con Axilut, el mundo de la emanación o el reino de Dios en el lenguaje del Nuevo Testamento, pues el universo se tiene que someter. Todas estas cosas, todas estas cosas te seguirán. Todas estas cosas serán añadidas. El tema es que en este mundo no te han enseñado a conectar con Axilut. En este mundo no te han enseñado. ¿Por qué? Porque dentro de los planos inferiores, los estados de conciencia que existen es solamente para la supervivencia egoica. Es para el deseo de recibir y es para la supervivencia del cuerpo, la supervivencia ahora emocional. Pero realmente Moisés, Moshe Rabenu, Moisés como también Yeshua, ellos dijeron y entendieron que no solo de pan vive el hombre. Es decir, no solamente en un estado de conciencia nefesh, no solamente en un estado de conciencia animal, el hombre puede ser nutrido, sino toda aquella persona que come de lo que viene de la boca de Dios. Y boca de Dios en Kabbalah es Axilut. Boca de Dios es el mundo
de la sabiduría secreta, el mundo de los misterios de Dios. Pero para eso tiene que haber un reconocimiento. Por eso Aharay Mot nos habla después de la muerte. Primero hay que morir. Entonces, eh, ¿hay correspondencia con el Nuevo Testamento con respecto a lo que estoy diciendo? Sí. Que la muerte es como puerta de acceso espiritual. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 24, Yeshua de Nazaret dice, si el grano de trigo no muere, queda solo. Y nos habla del grano de trigo, que no muere. Dentro de un aspecto cabalístico, morir tiene que ver con anulación del ego. Hay una palabra hebrea que se llama bitul. Bitul nos habla de anulación, pero para que haya anulación también tiene que haber reconocimiento de ese ego. Es por eso que yo le enseño a mis alumnos, a mis estudiantes, que hay dos voces que el ser humano tiene que aprender a escuchar. Hay dos voces. Una voz es la voz del alma y otra voz es la voz del ego. Pero esa escucha no es que va a salir una voz audible, sino que son mensajes que salen de ti y que tienes que aprender a identificar. ¿Ok? Identificar cuando tu alma está hablando, cuando tu alma está entregando un mensaje, e identificar cuando tu ego está hablando. Entonces, el ego tiene sus estrategias, el ego tiene su inteligencia, el ego tiene su voz. Lo mismo el alma. El alma tiene su voz, el alma tiene su inteligencia, pero tienes que saber cómo identificar. La voz del alma es pacífica. La voz del alma es llena de amor. La voz del alma es comprensión. La voz del alma es paciencia. La voz del ego es reactividad. La voz del ego es impulso. La voz del ego es venganza. La voz del ego es respuesta inmediata. Esa es la voz del ego. Cuando te tocan la herida, porque el ego también funciona como un sistema de autodefensa. Cuando tocan eso que te hirió o aquello que te traumó en algún momento de tu experiencia humana, pues el ego salta a la defensa. Pero lo que hace el ego puede servir, ¿ok? Sirve como señal, pero el alma o la conciencia o la supraconciencia tiene que actuar, ¿ok? Desde el dominio, desde el reinado, desde el liderazgo. No permitir que ese ego canalice tus emociones, no permitir que ese ego tome control sobre tus emociones y sobre todo sobre tus impulsos. Si tu supraconciencia, si tu alma, si tu neshama tiene la capacidad de, de reconocer realmente, de reconocer esa voz, de reconocer cuando el ego está activo, o realmente el ego puede ser tu aliado, porque está reconociendo donde el alma no ha sanado. El ego te está mostrando donde tu alma no ha sanado, donde tu alma no ha integrado algún proceso. Pero que eso duele, eso incomoda, eso da rabia, o eso provoca tristeza, eso provoca desesperación. Pero tienes que hacerlo desde la conciencia y darte el tiempo, porque, como he dicho en varias ocasiones, en lo que menos el ser humano invierte es en su espiritualidad. El ser humano invierte en cosas materiales, invierte en deporte, invierte en físico, invierte en alimentación, invierte en asuntos para su casa, o construir terreno, hacer morada, etcétera. En eso invierte el ser humano. En eso se la pasa día y noche. Y no puede dormir muchas veces porque está pendiente de lo material. Pero ¿quién invierte en lo espiritual? ¿Quién invierte en lo esencial, en lo que realmente importa en esta vida?
Lo otro importa, pero no es lo primordial. Y hay que ser equilibrados. Invertir en la dimensión espiritual, invertir en tu intelecto, invertir en tus emociones y invertir en tu cuerpo. No tiene nada de malo. El tema es cuando te centras solamente en la supervivencia del cuerpo. ¿Ves? Entonces, el grano de trigo tiene que morir. Este es el principio de Hareimot, ¿ok? Después de la muerte. Perfecto. Otra idea que nos deja la porción a Hareimot es el acceso al lugar santísimo, el acceso al santo de los santos, a donde entraba el Cohen Gadol, a donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Ok? De hecho, esto también está en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 7, donde este autor, que muchos dicen que fue Pablo, otros personajes, etcétera. Pero este autor a los Hebreos, su libro, capítulo 9, verso 7, dice, el sumo sacerdote entra una vez al año. Y eso está relacionado con lo que la Torah nos dice en esta porción. Entonces, nos habla en paralelo con el acceso del sumo sacerdote, o el sagrado, o el gran sacerdote, en Yom Kippur. ¿Ok? Entonces, y nos habla de una entrada restringida a la Torah. Solamente el sumo sacerdote, solamente el Cohen Gadol tenía acceso, ¿ok?, al lugar santísimo. Solamente el Cohen Gadol, solamente el gran sacerdote tenía acceso más allá de las cortinas que habían en el santuario, en donde, en donde la divinidad lo visitaba, en donde la divinidad se manifestaba. Ahora, la Cabalá del Nuevo Testamento, la Cabalá del Nuevo Testamento nos lleva a la idea de que este acceso restringido, se puede terminar con una conciencia elevada. Por eso que en el mismo libro de los Hebreos se habla sobre una conciencia de obras muertas, ¿ok? Es decir, una conciencia nefesh, una conciencia animal, una conciencia materialista, una conciencia con apego a este mundo, versus una conciencia que trasciende. Y el Nuevo Testamento te está poniendo como ejemplo a Yeshua de Nazaret, cómo él trascendió ese estado de conciencia animal, cómo él trascendió para acceder al Kodesh HaKodashim, cómo Yeshua trascendió para acceder al Santo de los Santos, a nivel interior como a nivel espiritual, a nivel cósmico. Entonces, solo, solo estados de conciencia purificados pueden acceder a esa interioridad divina. Por eso el Nuevo Testamento te dice que hay que dejar esa conciencia de obras muertas. Esa conciencia de obras muertas está hablando de esa conciencia física, esa conciencia solamente de supervivencia. Tú no puedes acceder si estás pendiente de cosas superficiales de la vida. Nunca vas a acceder a los asuntos esenciales de la vida. Si estás preocupado de la materialidad, no puedes entrar al reino de Dios. Por eso que también Pablo dijo que el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Es decir, no consiste en una conciencia de comer y beber solamente. O sea, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, tiene que ver con otras cosas. El acceso a Xilut, el acceso a los planos superiores o el acceso a las dimensiones profundas de tu alma, en donde está, en donde está también la presencia divina, pues no puedes acceder si tú estás solamente preocupado de lo que es de afuera. Esa apariencia.
apariencia. Entonces, el trabajo práctico de Haremot es qué parte de mí necesita morir hoy. Morir entre comillas. ¿Qué parte de mí necesita ser identificado para luego ser trascendido? Porque morir es trascendencia, pero ahí al ego no le gusta. ¿Eh? Esa partecita del ego no le gusta. No le gusta eh, que ese grano muera. Otra pregunta que te puedes hacer en esta porción de Jeremot es ¿qué máscara espiritual uso para evitar el cambio real? ¿Qué máscara usas para realmente hacer los cambios en tu vida? No te puedes engañar a ti mismo, no te puedes engañar a ti misma viviendo una vida de falsedad, ¿eh? Es decir, viviendo una vida de lo cual tú no eres. Tratas de llamar la atención por fuera, tratas de parecer que estás bien por fuera, pero por dentro tú sabes que no es real. Entonces pregúntate, ¿qué máscara espiritual uso para evitar el cambio real? Una tercera pregunta para esta porción. ¿Estoy buscando experiencias espirituales sin purificación interna? Fíjate que en la experiencia o en la dinámica de Yom Kippur, el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, primero tenía que ofrecer un chivo afuera. ¿Ok? Un chivo. El chivo en la conciencia espiritual representa esos aspectos animales de nosotros. Representa el refinamiento de las malas cualidades del cuerpo o de las malas cualidades del ego, la falta de integración emocional, la falta de conciencia de quién tú eres realmente, en tu esencia divina. Fíjate, y aquí cuando tú comienzas a observar tu sombra y también observas tu luz, observas tu potencialidad y tu desequilibrio. Y esto no se trata de satanizar tus aspectos negativos, se trata de, primero, identificarlos, se trata de observarlos, se trata de integrarlos, de madurarlo y trabajarlos, ¿ok? Porque al lugar santísimo no entran personas inmaduras. Al lugar santísimo, al Kodesh HaKodashim o Axilut, no pueden ingresar personas que no se han trabajado a sí mismos, personas que son egoístas, personas que hablan mal del prójimo, personas que chismean, personas eh, que no tienen conciencia de su energía vital, que no cuidan ni su hablar, ni cuidan su sexualidad. Entonces, hay un refinamiento primero, y en la dinámica de Yom Kippur nos revela cómo accedemos a lo profundo. Pero primero tiene que haber un autoconocimiento de tu santuario. Tiene que haber un autoconocimiento de tu templo interior. Tiene que haber un autoconocimiento de tu Mishkan, de tu tabernáculo o de quien tú eres por dentro. Y luego identificar cuáles son esos chivos que están ahí impulsivamente teniendo control sobre tu vida. ¿Ok? Y eso dice, según la Torah, ese chivo uno va para Azazel y otro chivo va para el Creador. En otras palabras, ese chivo que va para Azazel son aquellos residuos, son aquellas clipot, son aquellas cáscaras, aquellas energías, ¿ok? Que las fuerzas de la oscuridad de este mundo añadieron a tu vida, añadieron a tu cuerpo.
sea, y aquí viene también un tema de purificación. La Cábala enseña que hay energías en este mundo que se adhieren a tu cuerpo, se adhieren a tu piel, se adhieren a tu cabello o se adhieren a las uñas. ¿Ok? Y a veces esas energías inteligentes, ¿ok? Comienzan a interrumpir tu acceso al lugar santísimo. Y no te has dado cuenta que necesitas purificación, necesitas mikve, necesitas ir a las aguas vivas para poder quitar esas cáscaras, poder quitar esas energías, ¿ok? Que han hecho habitación dentro de ti. Entonces, y en la Cábala esto lo sabemos. Es por eso que en el Nuevo Testamento y en los secretos que estamos revelando del Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo, en la dinámica que vemos de la entrada de Juan el Bautista y, eh, y Yeshua de Nazaret, aquí hay dos componentes esenciales. Juan el Bautista representa la purificación, representa la mikve. Es por eso que en el lenguaje del Nuevo Testamento se dice que él purificaba para perdón de pecados o para arrepentimiento. ¿Qué es lo que es arrepentimiento? Arrepentimiento no es darse una piedra en el pecho, ni... No, arrepentimiento, la palabra arrepentimiento viene del hebreo teshuvah. Y en Kabbalah sabemos que teshuvah se deriva la palabra tashuvhe, que es volver al mundo espiritual. La verdadera teshuvah es reconectar con el mundo espiritual. Es reconectar con la dimensión divina de donde viene tu alma. Entonces, y el Creador nos ha dado herramientas para poder hacer Teshuvah, que es la Kabbalah, el estudio profundo de la Torah. Entonces, Juan el Bautista representa las aguas de la mikve. Es un arquetipo, Juan. Juan es un arquetipo, no solamente un ser humano, un judío del primer siglo, esenio, o un cabalista del primer siglo. Juan es un arquetipo que representa la purificación. Es decir, que si tú pasas por Juan, es decir, si pasas primero por la mikve, si pasas por la purificación en agua, entonces tienes acceso, una vez que salieron las malas energías de ti, representación de Juan, ahora tienes acceso a Yeshua, que es la Kabbalah de Axilut. Uno bautiza, es decir, uno te lleva a la purificación del cuerpo y el otro, con su enseñanza de fuego, te lleva a la purificación del alma. Qué tremendo es eso. Pero no todos están listos para la Torah de fuego. No todos están listos para la Kabbalah Esh, de fuego. Realmente esa luz que purifica el alma. Primero tienes que pasar por Juan y luego accedes a la enseñanza de Yeshua. Primero pasa, en otras palabras, primero pasas por la migbe, la purificación, y luego ingresa a la sabiduría de Axilut, que está representado por el arquetipo Yeshua de Nazaret. Uno bautiza con agua, el otro bautiza con espíritu y fuego. Pero son arquetipos. Primero Mikve y luego la Kabbalah. Primero Mikve y luego la sabiduría de Axilut. Primero Mikve, primero purificación del cuerpo, quitar las energías del cuerpo y luego viene, ok, el recipiente, viene la luz, que es la sabiduría, la Torah de fuego, ok, que quiere introducirse en esa vasija. Muchas personas quieren alterar los órdenes. De hecho, si el cristianismo entendiera lo que es realmente el bautismo, pues realmente no lo hiciera una vez en la vida. Cuando en el Nuevo Testamento se dice un bautismo, no te está diciendo que te bautices una vez, te está diciendo que existe un modelo de bautismo. Así como existe un modelo de fe, así como existe un modelo de unidad en el pueblo de Israel, así como existe una conciencia de Dios en el pueblo de Israel, existe también un modelo de bautismo, un modelo de purificación del cuerpo. Pero no te está diciendo que tienes que ir a hacer una sola vez. Se han mal entendido el bautizarse una sola vez. Un solo bautismo, no te está hablando de que te bautices una sola vez, la puedes hacer muchas veces. Te está diciendo que el modelo es uno. Te está diciendo que el formato es uno. Y ese formato lo hemos heredado del pueblo de Israel. Ese formato lo hemos heredado
de los santos, lo hemos heredado de los cabalistas, lo hemos heredado de las almas conscientes del pueblo de Israel. Entonces, imagínate esta luz que el Creador nos está entregando en este día. Qué maravillosos son los secretos del Nuevo Testamento cuando realmente sabes canalizarlos y luego integrarlos dentro de ti y vivirlos, ponerlo en práctica. ¿Ok? Entonces, pregúntate, ¿estoy buscando experiencias espirituales sin purificación interna? Es una gran pregunta. ¿Ok? Entonces, por otra parte, tenemos la porción Kedoshim. Ya tenemos la porción Ahareimot. ¿Ok? El trabajo del ego interior. El morir, el autoanularse, el reconocer, ¿ok? Las intenciones del ego, reconocer la voz del ego, el impulso del ego, ¿ok? Y desde la conciencia. Entonces, cuando lo haces desde la conciencia, tú realmente el ego es tu amigo, el ego es tu aliado porque se transforma solamente en un mecanismo de señalización. Pero cuando no está tu conciencia activa, el ego se transforma en un mecanismo ahora de control. Tú eliges que el ego sea tu aliado como, como símbolo de señalización o de señal, o dejas que el ego sea tu líder y el ego sea quien te controle ahora. Y cuando el ego toma el control, el mundo es un infierno. Tu mundo es un caos. Perfecto. Entonces, la otra porción que estudiamos esta semana es Kedoshim, ser santos. ¿Ok? Aquí aparece uno de los versículos más poderosos de la Torá, que está en Levítico capítulo 19, verso 2, que es ser santos porque yo soy santo. ¿Ok? Pero en la Kabbalah esto no significa moralidad superficial. En la Kabbalah esto es alineación, ser santos, está relacionado con la alineación total entre las sefirot internas del alma, entre la conciencia interna de tu alma y la luz divina. Entonces, esto tiene correspondencia en el Nuevo Testamento, ¿ok? Porque la santidad es transformación interna. Entonces, la frase, sé santo porque yo soy santo, el apóstol Pedro también lo dijo en su primera epístola, su primera carta en el capítulo 1, verso 16. Sé santo porque yo soy santo. Y esta frase que Pedro está usando es la misma que aparece en la porción Kedoshim que estamos estudiando esta semana de la Torah. Entonces, el secreto no es imitación externa, ¿ok? Soy santo por algo exterior, sino que ser santo está relacionado con la rectificación de tus atributos internos. Es decir, que en estos 49 días de Homer, que estamos siendo conscientes de nuestras emociones, nos estamos volviendo santos. ¿Ok? Porque estamos yendo hacia las profundidades de nuestras emociones, esa parte interna que necesita ser rectificada, alineada, corrigiéndonos, equilibrándonos de alguna manera. ¿Ok? Eh, esta porción Kedoshim también nos habla de amar al prójimo, ¿ok? Como un eje esencial. Dice Levítico capítulo 19, verso 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Yeshua en Mateo capítulo 22, verso 39 también lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Según Rabbi Isaac Luria, este versículo es la llave de todas las rectificaciones del alma. ¿Ok? Entonces, pero ya hemos dicho en varias ocasiones, amar al prójimo como tú mismo primero, como tú mismo. Ni te vas al tú mismo sin amar a otro, ni te vas al otro abandonándote a ti mismo. Hay equilibrio.
Una parte te desborda y por otra parte puede llegar a un egoísmo radical. Pero eso es una tela. Si tú no lo haces consciente de este trabajo, te vas a ir al extremo. Y suele pasar. El ser humano es así. ¿Ok? Tercer punto de la porción Kedoshim nos habla sobre la unidad interior, es decir, la unidad con lo divino. Por eso entramos a la conexión con la divinidad. Entonces, basado en esta idea de unidad interior, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 21, nos dice, en palabra de Yeshua de Nazaret, que todos sean uno, unidad con lo divino. Yeshua dice que todos sean uno. Esta es la conciencia de Axilut, conciencia de unidad, donde la dualidad cae, donde la dualidad desaparece, que todos sean uno. Esa es la mente de un cabalista, esa es la mente de un sadik, esa es la mente de un justo que ha trascendido, lo superficial, que ha trascendido el juego de esta dimensión. Esa es la mente de un cabalista realmente que ha alcanzado el estado de madurez. Que todos sean uno. Pero llegar a eso concretamente, a la unidad. Que todos sean uno, dijo él. Y uno en él, y uno, una unidad con lo divino y una unidad con lo colectivo. Que sean uno, así como tú y yo, él dijo, somos uno, ¿ok? Y ellos en mí y en ti, seamos todos uno. O sea, hay una unidad vertical y hay una unidad horizontal. La unidad vertical es con el creador, con el Sof, con el todo infinito. Y la unidad horizontal es la unidad colectiva de las almas, que estamos fragmentadas en este mundo físico. ¿Ok? Entonces, eh, estas dos porciones no están juntas por casualidad. Aharei Mot nos habla de vaciar, de autoanular, nos habla de la muerte del ego, de la purificación y entrada a lo superior, a lo interior. ¿Ok? Puede ser la profundidad de tu alma o Axilut, el mundo de la emanación divina. Y Kedoshim nos habla de llenar, nos habla de Kedushah, nos habla de la construcción del alma, nos habla de amor al prójimo y la manifestación divina también hasta las cosas cotidianas. No puede habitar la santidad divina donde no hubo anulación previa. ¿Ok? Entonces hay que salir de la espiritualidad falsa y hay que salir del misticismo vacío. ¿Ok? Entonces, eh, no puedes ser santo sin morir a lo que no eres. No puedes amar al prójimo sin corregir tu ego. Y no puedes entrar al santo de los santos, al lugar santísimo, a Kodesh HaKodashim, sin haberte purificado primero. Dicho esto, concluyo la transmisión y el mensaje que quería compartir con ustedes en este día. Así que no sé si hay comentarios o preguntas. Le doy acceso también. Si alguien quiere decir algo, adelante. Si no, ya nos despedimos. Con mucho gusto, Pastora Liana. Gracias también por estar acá. Muy bien, nos despedimos entonces felices, contentos, porque nos vamos con otra idea, nos vamos con otro estado de conciencia, con una mente fresca, con un espíritu renovado y, y bueno, aprovechando también todo lo que el Creador nos da. Dice Miguel Ángel, muchas gracias maestro, que Hashem te siga cubriendo con su luz, excelente reflexión y palabras sabias. A seguir aplicando, Miguel Ángel, y que estas palabras sabias también tengan profundidad en tu Neshama y en tu proceso. Con mucho gusto, Carito, bendiciones también a ti, a tu familia, y muy bien. Nos estamos viendo entonces hasta la próxima.
Shalom, shalom. Shabbat Shalom, bendiciones. Shabbat Shalom, maestro. Muchas gracias una vez más. Shabbat shalom, con mucho gusto.